Hola amigos, hoy vengo a compartirles el primer video que voy a subir sobre gráficas en MATCAD, ¿no? Donde tenemos este ejemplo de estribo, cómo se ha realizado. En realidad se realiza por coordenadas, ¿no? Ustedes tienen que sumar nada más cuáles se considera en X y en Y, ¿no? Tiene tu estribo, entonces qué coordenada colocas en X y Y, así más o menos vamos a trazar. El punto de origen va a ser hasta desde 0, entonces tendríamos que colocar X va a ser 0, ¿no? Y la altura va a ser D. Y así vamos a ir creando, acá está, ¿no? Automatizado. En el primer punto tenemos 0, ¿no? 0 en X, 0 en Y. El segundo punto vamos a tener que es 0 en X y altura va a ser D. Y de esa forma se automatiza, ¿no? El tercer punto va a ser L del talón, en X va a ser L del talón y la altura va a ser D. Y el siguiente va a ser, hay que ir descontando, ¿no? El siguiente va a ser el mismo, va a ser en X, aquí está, ¿no? En X, y la altura va a ser H total menos H del parapeto menos E1 menos E2, ¿no? Hasta aquí. Y el siguiente punto igual, ¿no? Y así vamos trazando, descontando todo hasta llegar al 0. No se olviden que siempre tenemos que cesar nuestra gráfica. Si nosotros no cesamos, nos va a quedar un espacio. Ahí está, y no termina de graficar, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a cesar en el punto inicial. Ahora vamos a ver otro ejemplo en una viga. Vamos a trazar voy a crear una variable sec que va a ser igual a, voy a crear 5 puntos porque para cesar necesito 5 puntos de un cuadrado, ¿no? De un rectángulo. Ya, el primer punto tenemos acá, va a ser 0 en X, 0 en Y, 0 y 0. El siguiente punto va a ser B en X y 0 en Y. El siguiente va a ser, acá arriba, va a ser la base y la altura. En aquí va a ser 0 en X y la altura. Y el siguiente va a ser 0 y 0. Cerramos. Yo aquí ya me puse unos límites para que se vea mi gráfico. Entonces voy a colocar X, ¿ya? X y Y. Agarro la primera y pego. Control Shift más C, 1, ¿no? O bien acá se van, colocan me equivoqué, Control B, y colocan el número 2, columna 2, y así se va a graficar. No olviden que para graficar nosotros tenemos que colocar el origen que sea en 1. Ahora, si nosotros queremos que sea en 0, entonces nosotros tenemos que cambiar esto a 0, ¿no? 0, y este sería en 1. Y este de origen sería 0. Así se trabajaría, pero no me gusta trabajar a mí el origen 0, siempre desde el 1. Y coloco el 1. Siempre trabajo así. Bien, vamos a crear ahora nuestra sección de primero vamos a crear las coordenadas. X coordenadas de coordenadas va a ser igual, vamos a abrir un programador for, ¿no? Donde vamos a llamar la variable y que va a coger desde 1 punto hasta el número de bases, ¿no? Hasta el número de bases. Me falta calcular S, ¿no? Sabiendo que todo lo B va a ser igual a dos veces el recubrimiento al centroide de la base longitudinal más número de bases menos 1 por S, ¿no? Que donde el número de bases, como es 3, tiene que ser 2 espacios, entonces menos 1 por eso, ¿no? Menos 1 por eso. Despejando vamos a tener que S, esta S va a ser igual a la base menos 2 veces el recubrimiento entre el número de barras menos 1. ¿Y cuánto va a ser? En centímetros tenemos que va a ser 9.5 centímetros. Bien, entonces yo acá pongo X, subíndice matricial Y, que va a ser igual a S para que vaya a coser desde, van a ver lo que va a pasar, desde Y vamos a poner ya, hasta Y, aquí vamos a colocar X.
y este va a ser y coordenadas, donde esta es la altura va a ser el mismo que el recubrimiento, ¿no? Esto no lo voy a cambiar, pueden cambiar si gustan así, y aquí también tendría que salir así en Y, ¿no? Vamos a graficar, vamos a ver cómo se grafica estas coordenadas. Ahí tenemos, ya está, ahí tenemos, ¿no?, las coordenadas. Vamos al 2 y podemos desactivar la línea y colocar símbolos, ¿no? Símbolos, y ahí está. Eso representaría nuestra 5, ponemos las coordenadas, pero pueden ver que está mal, ¿verdad? O sea, si yo pongo 2, se está desplazando a otro lado. Entonces, eso pasa porque la separación está contando desde 6. O sea, no está contando desde el 0. Tendría que contar desde el 0, 6 y así sucesivamente ir sumando. Entonces acá, para que marque desde el 0, vamos a restarlo menos 1. Ahora sí está correcto. Si yo pongo 3, ahí está, ¿no? Siempre va a comenzar del punto 0 ahora. 7 pongo, ahí está. Lo malo ahora pasa que hay que sumar, ¿no? Eso es lo que tenemos que dominar bien en MATCAD. Si yo sumo coordenadas acá, coordenadas, esto se va a mover, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer acá. Entonces voy a sumar el recubrimiento más el recubrimiento, y con esto ya vamos a tener nuestra viga. Pero no está terminado esto. Ya. Vamos a continuar con el gráfico un poco más avanzado. Esto es muy sencillo y no se adecua al diámetro de bases que nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a crear una variable phi, digamos, phi, que va a ser igual, va a contar el número de segmentos que va a tener el círculo, ¿ya? Vamos a ir a un programador donde voy a crear siempre es for. Acá ya tengo el número de segmentos, ¿ya? Entonces va a ser i también, y siempre pueden usar i, k, lo que sea. A ver, vamos a usar k esta vez, ¿ya? Puede ser siempre, no es siempre i. Punto, va a coser hasta número de... Ahora luego vamos a explicar por qué tenemos que sumar más 1. Donde phi, digamos, no es necesario que pongan eso, cualquier variable pueden colocar así, subíndice matricial i, pero va a ser igual a lo mismo. Vamos a hacer ya k, como estamos tomando el variable k menos 1 por, esto va a empezar a multiplicar a 360, digamos, 360 grados o 360 grados entre ns. Siempre coloco i, pero este es k. Ahora este copiamos para que nos salga como vector, porque no solamente va a salir un resultado. Pongo, ahí está, ¿no? Como vector ya está saliendo. Pero esto no va a empezar a cerrar. Si nosotros vemos el 15, por ejemplo, el 15, subíndice matricial 15, y lo colocamos en grados, no va a cerrar, ¿no? Podemos ver que si el círculo no va a empezar a cerrar al 100%, va a tener un espacio de abertura, una abertura. Entonces tenemos que sumarlo hasta un punto más. Ya con eso ya nacería el 16. Ahora sí va a cerrar. Bien, entonces me voy a crear refuerzo, y lo voy a llamar ya. Refuerzo en X, que va a ser igual un programador a for, y siempre manejo, va a ser igual punto hasta vamos a colocar rows, ya, rows coordenadas, de las coordenadas. Acá también vamos a crear un for, esta vez va a ser j de i hasta rows. Este va a contar el número de columnas que tiene, o digo filas que tiene este vector. Entonces vamos a empezar a colocar
refuerzo en X, así vamos a llamar subíndice matricial I, no, el número de columnas de J, I, va a ser igual, va a ser igual al diámetro de barras, que estoy utilizando, o al radio, ¿no? Entonces 0.5 por el diámetro de la base por el seno, podemos calcular, ¿no? Seno del ángulo que estamos formando. Subíndice matricial J. Lo voy a dejar así y también vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces este va a ser refuerzo en Y. Esto también puedo cambiar el refuerzo en Y. Este va a ser coseno. Aquí me falta sumar todavía unas coordenadas. Van a ver que nosotros, si organizamos bien nuestra programación, podemos lograr muchas cosas. Las gráficas podemos hacer más avanzadas. Ya le puse la variable. Lo malo es que no me va a andar. Solo me mete el 1. ¿Por qué? Porque no le estoy dando una salida. Entonces le doy salida a ese. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está pasando? Eso quería decirles. Lo estoy haciendo a propósito para explicarles, ¿no? Podemos ver que todos están en el origen, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar las coordenadas. Lo que tenemos que hacer es sumar. Más vamos a colocar X coordenada. A cada círculo vamos a sumar una coordenada, ¿ya? Y es subíndice matricial Y. Y lo mismo va a ser para Y. Más, ahí está, Y. Sumamos, ahí está, ¿no? Pero ahora esto no podemos usar nosotros. Vamos a eliminar los puntos. Ya vamos a utilizar esto, esta variable y esta variable. Y esto lo eliminamos. Ahora podemos ver que yo voy a utilizar líneas y esto voy a eliminar, pero si utilizo el área, se pinta mal, ¿no? O sea, el área pone y se pinta mal. A mí en lo particular no me gustaría, y si lo desactivo no se aprecia bien a veces, ¿no? Entonces vamos a organizar. Aquí vamos a usar el uso del NaN, ¿ya? Entonces vamos a sumar a todas estas coordenadas que tenemos nosotros, a cada una de las barras. ¿Dónde está? Vamos a colocar unos 5 nada más. Ahí está, ¿no? Podemos a todos estos, para hacer un salto, vamos a utilizar NaN, ¿ya? A todo esto vamos a utilizar NaN. ¿Qué va a hacer? Vamos a copiar esta variable donde vamos a colocar rows. A esto lo vamos a sumar más 1, porque tenemos que habilitar otra fila. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser igual a NaN? Ya. Con esto vamos a disimular un poco más. Esto va a ser Y, porque tiene que ser la misma variable. Ven que ya se aumentó un NaN para todos, ¿no? Ya se aumentó un NaN. Aún sigue, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es acomodar todo esto en columna. Para esto voy a utilizar una variable, digamos A, que va a ser igual a I. Si I es igual a 1, entonces que empiece a... Vamos a colocar todo esto en un vector, ¿ya? Sub 1. De lo contrario es tag de A, ¿dónde está la A? Coma, de la misma variable, ¿no? Aún no está terminado, hay que estar acomodando. Para esto es un poco más de detalle, se podría decir, para que sea más bonito. Aún no se pintó, ¿verdad? Pero ya hemos transformado toda nuestra matriz en un vector. De lo que estaba más antes. Más antes era así, ¿no? Una matriz era.
Ahí está. Con esto nosotros podemos convertir en un vector. Ahí está, ¿no? Tenemos que hacer un artificio más. Ahora vamos a utilizar el stack. Como les dije, tenemos que cesar cada punto. Esto es lo que pasa en la programación cuando quieren utilizar las áreas. Nosotros tenemos que cesar cada punto. Es un poco más complejo ya. Entonces, tengo que cesar acá el primer punto. O sea, todo está bien, solamente que tengo que cesar aquí. Esto pasaría como en este gráfico también. Si es que yo quito esto y lo muevo, entonces se va a empezar a jalar el gráfico desde el origen de 0, ¿no? Entonces yo tengo que dar un artificio así imaginario, se podría decir. Esto va a ser A, coma. El primer punto que se está generando va a ser A, subíndice matricial 1, ¿no? Y lo mismo para B. Ahí está, ¿ve? Eso quiere decir que ya lo he cesado. Porque si yo no coloco esto, no se va a cesar, ¿no? O sea, si yo borro esto, nos va a quedar una línea. Y esa línea, para hacer desaparecer, es bueno utilizar NaN para usar saltos. Es una línea imaginaria, se podría decir, que no traza. Y ahí podemos tener nuestro gráfico. Ahora nosotros podemos colocar más segmentos, 20 digamos, ¿ya? Ahí está. Y así nosotros podemos automatizar y tener un poco más. Esto nos va a servir mucho la organización para poder realizar este tipo de gráficos y también en pórticos más avanzados, ¿no? Como en estos ya se pone el sombreado, ¿no? El sombreado es... Eso casi es creo. Como se pone el sombreado, ¿no? Mi máquina está un poco lento. Es que si no empieza a sonar el ventilador. O bien lo desactivan o lo activan, ¿no? Por eso tenemos que organizarnos bien para cada gráfico. Bien, este se los voy a compartir. Vamos al siguiente, que vamos a ver cotas, ¿no? Cómo podemos acotar.